Bienvenidos, esto es Schwarzketben Podcast Weekly. Hoy les tenemos un nuevo formato dentro del canal en el cual les estaremos informando de las noticias más importantes que ocurran en nuestro Dortmund durante una semana. Esperamos que nos sigan, al igual que con todos los análisis que hacemos con cada partido del Dortmund. A continuación, las noticias. Iniciamos con las noticias. Thomas Meunier está luchando con una lesión en la rodilla y definitivamente se perderá el partido de este fin de semana contra los Burgos, así como el choque de la Pokal contra el Sport Club Paderborn la próxima semana. Según el diario Ruck Nachrichten, Meunier ha estado luchando contra estos problemas de rodilla desde mediados de diciembre y ahora tendrá que pasar algún tiempo al margen. El informe añade de que no se ha encontrado ningún daño estructural, por lo que Meunier no debería estar fuera durante mucho tiempo. Después del descanso de una semana, los médicos de nuestro Dortmund tomarán una decisión sobre si Meunier puede volver o no a la acción. Meunier ha sido un habitual para nuestro Borussia, desde que se unió gracias a una sesión del PSG en el verano. Ha hecho un total de 21 apariciones en todas las competiciones hasta el momento, anotando un gol y proporcionando 2 asistencias. En ausencia de Thomas Meunier, Mathieu Morey probablemente sea el reemplazo para nuestro club. Morey comenzó el partido contra el Mönchengladbach y tendrá como objetivo utilizar estos próximos 2 juegos como una oportunidad para impresionar al técnico. Lucas Piszczek y Félix Passlack son las otras 2 opciones para el técnico Erin Terzic. Meunier se une a Alex Witsel, Togan Hazard, Dan Axel Zagadou y Marcel Schmelzer en la lista de lesionados de nuestro Dortmund. ¿Alguno más? Zagadou y Hazard deberían estar de vuelta en las próximas 2 semanas, pero Witsel y Schmelzer estarán fuera a largo plazo. ¿Quién dijo paga Siriaca? ¿Alguien? ¿Ustedes? ¿Alguien dijo paga Siriaca? Brujo, esencia, ramas para esta situación. En las noticias de esta semana tenemos que Reinier se niega a ser rescatado por el Real Madrid. El Real Madrid está dispuesto a hablar con el Borussia Dortmund a ver qué opciones habría de romper la cesión del jugador mediante un acuerdo amistoso para que el jugador volviera y pudiera jugar en un club donde tuviera minutos. Sin embargo, el jugador quiere probar suerte en la segunda mitad de la temporada, porque se ve con capacidad de jugar tras varios meses de adaptación al equipo y al país. Eso sí, el Madrid va a analizar si dejar al jugador el otro año que le queda de cesión, ya que por esos 2 años y en junio estarían analizando la situación para entonces el brasileño pruebe minutos y suerte en otro equipo. Yo creo, muchachos, que es necesario que le demos una oportunidad a un muchacho que se está dando una oportunidad con nosotros en el equipo. Está permitiendo, pudiendo salir a probar minutos en otros equipos que los están pidiendo, él quiere demostrar en el equipo en que está. Por eso yo te hago un llamado, Terzic, ponlo a jugar. Ahora vamos a hablarles de Giovanni Reina, nuestro centrocampista ofensivo norteamericano de 18 años que está firmando una temporada muy, pero muy buena en nuestro Dortmund. Con 4 goles y 5 asistencias en 26 partidos, estamos ante un jugador interesante, joven y con una indudable proyección de futuro. Según el portal Calcio Mercato, la situación del estadounidense rápidamente ha captado la atención de varios de los mejores equipos europeos. En este caso, y como afirma el citado medio, tenemos que son el Juventus de Turín y el Inter de Milán, 2 de los principales conjuntos del calcio. Equipos muy interesados en acoger en sus filas al norteamericano que siguen con atención sus pasos para fortalecer sus respectivas plantillas. Un fichaje interesante que podría mejorar la calidad del juego ofensivo del club que lograra finalmente hacerse con su servicio. ¿Será que una vez más dejamos escapar otra joya como en su momento lo fue Pulisic?
se desató el hambre por parte de jugadores provenientes de la tierra de la hamburguesa. Tendremos el tino para poder buscar un reemplazante igual o más joven que esta joya. Veremos. Peligro en el Borussia Dortmund. No se descarta una operación de salida millonaria. Sin los millonarios ingresos que deja la Liga de Campeones, el futuro de varios jugadores se complica sobremanera. Según recuerda la información que podemos encontrar en el diario Bild, concretamente se trata de Jadon Sancho, Gio Reyna y Rafael Guerreiro. Por el momento, el delantero noruego Erling Haaland, el gran objetivo del Real Madrid con vistas a apuntalar el ataque, escapa de los rumores. Lo que quiere decir que si esta noticia se llega a concretar, literalmente nos van a quitar el pulmón, el corazón y el futuro del equipo. No lo permitan. Y en este orden de ideas, siguiendo con la noticia que ya nos daba nuestro compañero Tomás, el Borussia Dortmund baraja una nueva opción para suplir a nuestro Jadon Sancho. Aunque logró evitar su marcha durante el último mercado invernal, la directiva del Borussia asume que, más pronto que tarde, el inglés hará las maletas y pondrá rumbo a numerosos equipos que siguen sus pasos. De hecho, para cubrirse las espaldas, nuestro cuadro alemán ya ha contactado con un futbolista al que consideran idóneo para cubrir su espacio. Según cuenta Sky Germany, se trata del francés Sofiane Diop. El extremo de apenas 20 años está cuajando una notable temporada con el Mónaco. Forjado en la cantera del Reims, el de Tours recaló en el combinado monegasco en el verano del 2018, pero no ha sido hasta el presente curso cuando tras regresar de una productiva sesión en el Sochaux ha logrado consolidarse en los 11 iniciales. Suma 21 partidos y 5 goles y su contrato se extiende a junio de 2023. Cuestionado por su futuro, el jugador ya ha dejado claro que estaría encantado de recalar en la Liga Española o en la Bundesliga. Aunque Sancho es un jugador importante para nuestro equipo y ha sido el único que en los últimos partidos se los ha echado al hombro. Así que no es raro que despierte el interés de equipos económicamente más fuertes que pudieran tentarlo con mejores ofertas, a pesar de que Jadon ya ha rechazado previamente algunas. En el caso de irse, confiamos en el buen tino que siempre ha manifestado nuestro Dortmund para traer nuevas promesas. Y si se trata de Diop, bueno, que así sea. A rey muerto, rey puesto. Y eso fue todo en nuestro semanario de Schwarz-Gelben Podcast Weekly. Les deseamos a todos una feliz semana y nos vemos en el Signal Iduna Park. Ya saben, cualquier comentario que tengan para nosotros nos lo dejan aquí en la cajita de los comentarios y por favor síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos. ¡Ey! Acuérdense, suscribirse, darle a la fulana si les gustó y si no les gustó, ahora sí, adiós. Que Reinier se nega. Hazme la cuento otra vez.